Bienvenidos sean todos ustedes a una charla más del Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2020. Estamos muy contentos con la participación del público. Nos sorprende mucho lo nutrido de los participantes, de la audiencia que tenemos. De veras estamos muy contentos. Seguramente se debe, por supuesto, a las habilidades, las capacidades de nuestros invitados, a la oferta conceptual que hemos estado preparando durante mucho tiempo para ustedes. Muchas gracias. Y por supuesto que vamos a continuación con una de las charlas, de las mesas que más nos ha atraído, porque se refiere a otra parte del desarrollo organizacional, no solamente las organizaciones ni las empresas, sino también las instituciones. Entonces, damos paso a mejores prácticas en las organizaciones con personas vulnerables. Y está con nosotros María Eugenia Torres Costas. María Eugenia, bienvenida, ¿qué tal? Gusto en verte. Hola, soy María Eugenia Torres, soy doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en España y directora de organizaciones que trabajan habitualmente con colectivos vulnerables. Quisiera empezar por preguntarte, María Eugenia, por qué debemos entender por población vulnerable cuando hablamos de estas organizaciones en especial que se dedican a atenderlas. Bueno, pues por población vulnerable podemos entender a aquellas personas o grupos poblacionales que por su naturaleza, por su condición o por determinadas circunstancias, como puede ser su situación económica, la condición física, su nivel educativo, el género, la edad o la condición de discapacidad, se encuentran en mayor medida expuestas a sufrir maltratos contra sus derechos fundamentales, ¿no? Los grupos vulnerables, por lo tanto, podemos definirlos como agrupaciones o comunidades de personas que se encuentran en una situación de riesgo o desventaja y que, por lo tanto, bueno, pues por lo general se considera que los estados deben de asistir a quienes padecen esta vulnerabilidad, ¿no? Aquellos que, digamos, que están en una situación de riesgo por la sencilla razón de presentar una determinada condición que, digamos, las diferencia o las distingue de los demás. En ese sentido, uno de los derechos que tienen las personas, todas las personas, no importa si son vulnerables o tienen discapacidad o mayor edad, todas tienen derecho, por ejemplo, al trabajo, ¿no? Pero por lo regular consideramos que la población vulnerable pues no es una fuerza de trabajo y quisiéramos preguntarte sobre eso. ¿Es que no se les está valorando en ese sentido? Pues no, la verdad es que por desgracia no se está valorando lo suficiente, ¿no? Y sin embargo, realmente las personas con discapacidad tienen, pues como el resto de las personas, mucho que aportar al mercado laboral. Pero es que además, al igual que el resto de las personas, tienen también derecho a incorporarse al mismo y los estados, por lo tanto, la obligación de facilitar y de garantizar su incorporación. Además es que desde el punto de vista económico resulta muchísimo más interesante que trabajen, porque de esta manera generan riqueza y también pueden contribuir con sus impuestos y con sus cotizaciones a los sistemas públicos de sanidad, por ejemplo, ¿no? A mejorar la sociedad en la que viven. Además, bueno, pues igual que para el resto de las personas, tener un trabajo les dignifica, les proporciona confianza y eso también contribuye a que estén más dispuestas a participar de la sociedad en general y del mercado laboral o profesional en particular. El problema está, pues como tú bien acabas de indicar, en que seguimos funcionando con estereotipos que nos hacen ver a las personas con discapacidad pues como objetos de caridad, como seres pobrecitos que necesitan nuestra protección porque ellos son incapaces de hacer nada y por tanto los demás debemos de cuidarlos y hacer las cosas por ellos. Sin embargo, este paradigma es un paradigma que ha sido rechazado de plano entre otros organismos por Naciones Unidas y concretamente por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya he mencionado en alguna ocasión, y que justamente pues, incorpora un revolucionario, un nuevo paradigma que, al respecto, que entiende que la discapacidad es un concepto dinámico, que cambia, que evoluciona con el tiempo y que más que ver la condición, o más que centrarnos en la condición de la persona,
se relaciona con circunstancias ambientales y en concreto con las barreras que al interactuar con la persona le impiden actuar en igualdad de condiciones con los demás y ejercer así su capacidad jurídica en general y en el mercado laboral en particular. Pero bueno, afortunadamente esta situación está cambiando, no obstante, aún así queda mucho para hacer desde diferentes prismas. Por ejemplo, en primer lugar, desde dentro de casa, desde la propia familia. En segundo lugar, podríamos decir en las escuelas, donde debería de potenciarse de una vez por todas la educación inclusiva, educando en la diversidad. En tercer lugar, en el trabajo, valorando nuevas formas y posibilidades como el trabajo con apoyo, con el correspondiente seguimiento del trabajador, con la incorporación de los ajustes razonables que sean precisos o con la búsqueda de adaptación de puestos de trabajo a los perfiles de todas las personas con y sin discapacidad. Y además también, bueno, pues tanto las administraciones públicas como empresas juegan un papel fundamental en la visibilización, sensibilización e inclusión de este colectivo a través de diferentes iniciativas y sobre todo de la formación continua de todos los trabajadores en áreas relacionadas con las habilidades sociales. También habría que mejorar en el área de los medios de comunicación y, en definitiva, en la sociedad en general. Pero Eugenia, tú, por supuesto, has tenido experiencia en varias ciudades de España trabajando con organizaciones que atienden a la población vulnerable. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a la práctica común de estas organizaciones con respecto a este nicho poblacional? Bueno, yo diría que aquí en España, en la generalidad de las ciudades, es verdad que hay zonas que, bueno, en algunas están un poquito más sensibilizadas que en otras, pero bueno, podemos hablar que esto es un problema endémico de España y del mundo en general, de toda la sociedad, ¿no? Y realmente la práctica ha sido la de ignorarla directamente, ¿no? O la de utilizarla para conseguir algún tipo de beneficio empresarial, fiscal, social, etcétera, pero sin apostar clara y decididamente por conocer e impulsar su potencial. Es decir, sobre todo últimamente, aquí en España, pues lógicamente se está tratando de incentivar desde las administraciones públicas, porque bueno, es su obligación la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral y para ello, bueno, pues se utilizan diferentes fórmulas. Hay un porcentaje que obligatoriamente por ley, pues las empresas a partir de determinado número de trabajadores tienen la obligación de realizar una contratación a personas con discapacidad. En algunos sectores donde parece que esto no es posible por la razón que sea, por diferentes razones que existen varios motivos, pues se sustituye esta obligación, por ejemplo, por la obligación entonces de contratar a empresas que sean centros especiales de empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que muchas empresas sí que es verdad que están incorporando a sus plantillas personas con discapacidad, pero lo cierto es que, bueno, es una postura que, bueno, vamos a entenderla como positiva porque facilita esa incorporación, pero sí que es verdad que tiene un poquito de hipocresía, porque en realidad muchas empresas lo que hacen es utilizar esa modalidad de contratación o esos beneficios que les aportan las administraciones para realizar esas contrataciones, pues precisamente para beneficiarse de eso, ¿no? Normalmente son beneficios en las cuotas de la seguridad social, algún tipo de incentivación, algún tipo de aplazamiento en determinados pagos, algún tipo de beneficio fiscal. Entonces, bueno, pues a veces nos encontramos que realmente lo que se busca es eso, más que entender que las personas con discapacidad son realmente un potencial y realmente para entender que son un valor dentro de los recursos humanos, ¿no? Esta situación, ¿tú crees que cambió con la pandemia para bien o se agudizó la parte negativa de la situación con respecto a esta población? Yo creo que desgraciadamente las condiciones de la población vulnerable cambiaron hacia peor durante la pandemia, ¿no? Porque han sido quienes han sufrido las medidas más restrictivas siempre bajo el argumento de garantizar su protección, ¿no? Así lo vimos en España, así lo he comentado también en otras ocasiones, sobre todo cuando se adoptaron las medidas relativas al confinamiento, ¿no? Por ejemplo, a los residentes de centros se les confinaron en ellos y dentro de estos, en sus habitaciones, impidiéndoles realizar o recibir visitas, con los graves perjuicios que esto supuso para las personas con mayor dependencia. Se les han suspendido sus terapias individuales,
y rehabilitadoras, con las consecuencias negativas que eso tiene también para ellos, suponiendo un claro retroceso en su desarrollo o en el mantenimiento de su salud. Se les ha negado la atención sanitaria, incluso en situaciones de urgencia, en los hospitales, se ha retrasado injustificadamente la desescalada de residentes en instituciones, etcétera, etcétera. Y si esto además lo comparamos, como ya he dicho también en otras ocasiones, con perfiles similares, pero de personas que estaban residiendo en domicilios, pues nos encontramos con que dentro de esa vulnerabilidad, ¿no? Dentro del hecho de ser persona mayor o persona con discapacidad, resulta que además se da una vulnerabilidad todavía mayor en aquellos grupos de población con estos perfiles que residen en centros, ¿no? Pero en todo caso, dentro de la generalidad, en España concretamente hemos visto que las personas con discapacidad sí se han visto todavía más perjudicadas que el resto de la población en general. Lo cual supone muchos retos que ofrece la contingencia sanitaria, que nos presenta la contingencia sanitaria respecto a esta población para lo que viene. Eso sí, Eugenia. Sí, así es. Yo lo que creo es que debe repensarse el modelo de atención, enfocándonos de una vez por todas en aquella que ponga en el centro la voluntad, los deseos, las preferencias y los derechos de las personas. Es decir, los cuidados son importantes, pero la persona es quien debe de decidir acerca de su vida, acerca de su integridad y sobre todo y por encima de todo ello, acerca de su dignidad. Entonces, la pandemia lo que ha hecho ha sido poner en valor las profesiones que tienen que ver con el cuidado de las personas. Ya desde mi punto de vista ha destapado de una manera vergonzante las condiciones precarias en las que debe trabajar el sector sociosanitario, que afecta desde el punto de vista laboral principalmente a las mujeres, porque se trata de un segmento claramente feminizado. Por otra parte, se ha evidenciado que las residencias, especialmente aquellas de gran tamaño, no son entornos seguros ni para las personas que viven en ellas, que recordemos que estamos hablando siempre de personas vulnerables, ni para quienes allí trabajan. Antes, al contrario, se han destapado como elementos de riesgo. Pero de todos modos, bueno, para hacer una lectura positiva, también han demostrado que esta situación ha demostrado que si se quiere, las organizaciones que atienden a estos colectivos pueden prestar una atención de calidad centrada a la persona, manteniendo, por ejemplo, a un personal fijo y estable que sirva como referente de aquellas a quienes atienden, reorganizando también el entorno físico, apostando tal vez por la diversidad, valorando la necesidad o no de socialización de todas las personas que residen en una misma institución, analizando la necesidad de incorporación de nuevos perfiles profesionales. También debemos cuantificar seriamente el costo de una verdadera calidad en la atención, repensar si se precisan todos los perfiles profesionales que a veces se exigen por normativa. En España la normativa es muy rígida, aunque no en todas las comunidades autónomas de España la normativa es la misma, porque las competencias en esta materia suelen estar transferidas a las comunidades autónomas y por lo tanto cada una de ellas tiene su propia regulación. Eso significa que no en todos los centros de todas las provincias o de todas las comunidades españolas se exige el mismo perfil de profesionales, aunque el tipo de centro sea similar, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta pandemia pues, lo que nos ha hecho es también ver la necesidad de repensar qué perfiles profesionales son los adecuados para este tipo de centros y sobre todo si realmente todos aquellos que nos vienen impuestos por normativa son realmente los necesarios o no, ¿no? Y luego, bueno, pues por encima de todo también valorar el trabajo de los profesionales. Creo que se ha visto que realmente es un trabajo, bueno, pues que requiere no solamente, digamos, esa formación, sino también una vocación, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues estos profesionales deben de estar pagados dignamente para evitar, entre otras cosas, la temporalidad, las rotaciones injustificadas, etcétera, etcétera. En este sentido, las administraciones públicas deben de tomarse en serio este asunto y valorar la proporcionalidad entre lo pagado, por ejemplo, por las plazas que ellos conciertan, que las administraciones públicas conciertan con centros privados o incluso las propias plazas públicas. Deben de valorar, ya digo, esa proporcionalidad entre lo que se paga por plaza y lo exigido realmente. Es decir, cuando estamos hablando de que hay que pagar al profesional un salario digno, hay que tener en cuenta, bueno, sobre todo cuando hablamos de entidades privadas, que las entidades se sostienen con los ingresos que reciben de las personas que viven en ellos, pero también con las subvenciones
que reciben de las administraciones públicas. Si tenemos en cuenta que el servicio es costoso porque se requiere todo este tipo de profesionales, porque se requieren, aparte de unos recursos humanos numerosos y cualificados, se requiere también una serie de estructuras, mantenimientos, sistemas de calidad, etcétera, etcétera, que todo eso hace que realmente el servicio sea costoso. Y entonces las personas que viven en estos centros es un grupo de población que es vulnerable también desde el punto de vista económico, es decir, son personas que normalmente no tienen unos ingresos muy altos, con lo cual no tienen demasiado dinero para abonar lo que realmente cuesta la plaza, y muchas veces debe de complementarse con sus ingresos y con lo que aporta la administración pública. ¿Qué pasa? Que las administraciones públicas, bueno, pues también intentan ajustar esos precios, exigen mucho, pero pagan poco. Y las personas usuarias tampoco tienen demasiado dinero para pagar. Y eso al final, esto es un círculo. Entonces, al profesional tampoco se le puede pagar demasiado, porque si no, no habría ningún tipo de margen de beneficio, sobre todo para aquellas empresas privadas, ¿no? También quisiera preguntarte con respecto a las organizaciones, porque tenemos que aclarar que el desarrollo organizacional tiene que ver con organizaciones, instituciones y empresas. No está constreñido a un solo ámbito. ¿Qué pueden hacer las organizaciones para promover su protagonismo y aprovechar estas capacidades distintas? Pues yo creo que apostar por ellas de forma decidida. Lo primero, conocer y acercarse a estos colectivos. Lo segundo, desmitificar y desestigmatizar. Sensibilizarse y sensibilizar a sus profesionales. Coordinarse con asociaciones que trabajan con personas con discapacidad para juntos encontrar los puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por estas personas, que los hay. Apostar por el teletrabajo y por el trabajo con apoyo. Presionar a las administraciones públicas para que se impliquen también en este proceso y desarrollar programas de formación continua que potencien el desarrollo de ciertas habilidades sociales y de comunicación, por ejemplo. Es decir, se trata simplemente de dar herramientas, ¿no? Tanto a las personas con discapacidad que se van a incorporar al mercado, como de aquellas que ya están dentro del mercado. Al final se trata de eso, de olvidarnos de estereotipos, de pensar que son personas, de pensar que son sujetos de derechos como todos los demás, y de olvidarnos un poco de esa mentalidad caritativa que hemos tenido, ¿no? por nuestra propia educación. En ese sentido, los profesionales del desarrollo organizacional que nos están viendo seguramente han captado esta parte de lo que dices. Ellos van a tener que incorporar a personas de esta población vulnerable, van a intentar tratar de retenerlas dentro de sus organizaciones y después de desarrollar sus capacidades adentro. ¿Qué les recomendarías al público que nos ve con respecto a esto? Pues lo primero de todo es que ellos mismos se informen y se formen. Es decir, si desde la cúspide de las organizaciones uno no tiene conciencia y no tiene formación, difícilmente vamos a poder montar una estructura que llegue a las bases, ¿no? Entonces, lo primero es conocer, formarse e informarse. Lo segundo, que conozcan a las personas con discapacidad y las escuchen, porque eso rompe muchos mitos, rompe muchos estereotipos. Que escuchen también las necesidades de sus propias organizaciones, que vean qué necesita nuestra organización, ¿no? Y las interrelacionen con aquello que estas personas le pueden ofrecer. Que asuman, como he dicho, que estas personas son trabajadores como los demás, por tanto sus derechos son los mismos. Que trabajen para garantizar que a este colectivo la posibilidad de realizar su trabajo en las mismas condiciones que los demás, buscando para ello, ¿no?, los ajustes razonables que cuando fuera necesario, que se les ofrezcan condiciones dignas de trabajo y se promocione su carrera profesional, al igual que a los demás, ofreciéndoles la posibilidad de seguir formándose en habilidades para nuevos puestos dentro de la organización, y que se potencie su incorporación dentro de los departamentos o servicios de toma de decisiones, incluidos aquellos que representen a los propios trabajadores. Los trabajadores, las personas con discapacidad, tienen que ser parte de la empresa y por lo tanto tienen que estar en todos los segmentos de la empresa, se les tiene que escuchar y tienen que formar parte de las decisiones, ¿no? Como en su momento pasaba con las mujeres también, ¿no?, que parecía que tampoco podíamos hablar. Es decir, si tú quieres hacer un programa de igualdad, pues tendrás que escuchar a aquellas personas que están involucradas en ese tema, ¿no? En este caso, pues hablamos de personas con discapacidad
ellas tienen que estar ahí también. Pues es muy enriquecedora la entrevista que acabamos de tener con María Eugenia Torres Costas. Queremos agradecerte que hayas participado en este foro de una manera tan importante, con una aportación tan valiosa y, por cierto, para México, para Latinoamérica, para todos nosotros, casi me atrevo a asegurar que novedosa, porque todo el mundo tiene que empezar a responder de una manera diferente a las poblaciones, a sus poblaciones vulnerables, y me parece que tu aportación realmente es inspiradora y realmente enriquece el concepto de este foro. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Quieres darle algún mensaje al público que sigue con nosotros? Hoy ha sido el primer día, los números nos favorecen, ha estado participando mucha gente y seguramente tú tendrás algún mensaje que darles. Pues nada, en este tema simplemente de verdad que tengan curiosidad porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Es decir, solamente sabremos de qué estamos hablando cuando nos interesemos en conocer. Y una vez que se conoce, es muy, muy enriquecedor y desde luego se aprende mucho. Y yo creo que aprendemos más nosotros, las personas que no tenemos discapacidad, que parece que lo tenemos todo, aprendemos mucho más de ellas casi que ellas de nosotros, creo. Es absolutamente revelador este mundo, es tremendamente gratificante y desde luego nos enseña miles y miles de cosas, no solamente como personas, ¿no? Que por supuesto, sino desde luego como profesionales. Te da la capacidad de imaginar, de pensar que bueno, lo que era imposible pues no lo es, y desde luego a mí el haber trabajado en este tipo de organizaciones públicas y privadas, sobre todo en las públicas y en condiciones bueno, bastante difíciles y con colectivos muy, muy, muy difíciles, me ha hecho creer que los milagros existen. Así que yo aliento a todo el mundo a que se animen porque de verdad que es un mundo tremendamente desconocido, pero tremendamente enriquecedor. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional en su primer día de trabajo. Muchas gracias. Gracias.